Hacer una Semana Santa para convertirse en una semana turística. ¿En Paraguay sigue teniendo ese apego hacia la costumbre religiosa? Sí, buen día, Roberto, y a la audiencia del canal. Efectivamente, acá todavía se mantiene de una manera interesante la tradición, sobre todo en las zonas del interior. Obviamente acá en la ciudad hay ya una cierta dificultad. Por ejemplo, se mantiene la tradición del chipá, pero obviamente ya la gente va a comprar de alguna chipería, la dificultad de a lo mejor construir o tener un horno en la casa. Sin embargo, en el interior toda esa tradición perdura, permanece y está hecho de por medio ese fenómeno en que todo el mundo se traslada a la casa de la familia, de algún amigo. El famoso tucucarú. Tucucarú de por medio, ¿verdad? Y sin embargo, una cuestión notable sigue siendo que en todos estos, digamos, pueblos del interior, una buena partida, todavía está Tatacuá, inclusive con el hecho de que la producción de todos los insumos del chipá todavía pertenecen a la producción casera. La gente sigue plantando, a lo mejor ya no una cantidad muy elevada, pero planta al pie el maíz, está la mandioca para producir el almidón, la vaca que produce la leche y el queso, el cerdo, la grasa, en fin. Y precisamente hoy, Jueves Santo, el famoso caruguazú, ¿verdad? Que es un poco la versión de la última cena, ¿verdad? Que acá se da y al mediodía, y es inclusive en un horario posterior. Sin embargo, ese fenómeno, vuelvo a insistirte, se mantiene en el interior. Aquí, obviamente, te decía el caso del horno, ya a lo mejor sustituido por un horno eléctrico, sí. Pero lo que no se perdió y no se pierde es esa tradición. Inclusive, un hecho probablemente llamativo, recién de venida acá al canal, poco tráfico, poca gente, eso indica que la gran mayoría fue al interior, hoy está en la casa, reposando, descansando, porque se asocia mucho la fecha con el tema de la meditación, de la reflexión, del estar en familia. Es un retorno muy importante a los valores morales, espirituales, y eso es lo que trae consigo. Así bien decía, en muchos lugares del mundo, ¿verdad? No pasa de ser ya una fiesta, digamos un periodo largo de turismo. A veces un poco cuando uno trata de asociar la realidad con lo que sucede en la realidad virtual, y me refiero específicamente a las redes sociales, es como que el mensaje tiende a distorsionarse. Ese mensaje que lanzaba el presidente de la República en su cuenta oficial inmediatamente generó respuestas, y esas respuestas decían, algunas de ellas por ejemplo, que el 80% de la población hoy está trabajando. ¿Eso es cierto o es una cuestión que se lanza al azar en redes sociales? Yo creo que esa cuestión de trabajar tiene mucho que ver también con ciertas actividades de la época, ¿verdad? Recién, justamente atrás de ustedes, estábamos viendo la gente que está trabajando en la zona de Remanso, hay otra gente que está trabajando en la producción del CIPA, hay otra gente que está trabajando en los transportes. Es decir, hay un cierto tipo de actividad laboral que se asocia, claro, y se asocia y se aprovecha con esto. Artesanos en el interior, mismo hoy, por ejemplo, más que por una parte ver nosotros esa gran obra de Curtis Ruiz en Tañanandrí, allí hay mucha gente que está trabajando, la ciudad completa de San Ignacio está en actividad, entendiendo por ese lado, sin dejar de considerar que hay mucha gente que hoy probablemente no tiene un día feriado o otros días porque están trabajando en algún supermercado, en alguna estación de servicio. Ese es un sentido distinto al que probablemente pudimos haber vivido 50, 40, 30 años atrás, en que prácticamente todo se cerraba, nada se abría, uno tenía que estar prácticamente encerrado todo este tiempo sin encontrar siquiera un almacén o algún negocio abierto. Eso es lo que cambió. Claro, hay que entender también que la misma dinámica social ha cambiado muchísimo en estos últimos 50 años. Pero volviendo a nuestras raíces, ya que usted se encarga precisamente de hacer este estudio y le agradezco por estas publicaciones que hablan precisamente de lo nuestro, en el paraguayo persiste ese apego a estas fechas, más por una cuestión religiosa o ya por una cuestión de identidad, por costumbre. Yo entiendo que van de la mano las dos cuestiones que mencionaste. Una parte religiosa, obviamente que hoy sería más específicamente mañana para el mundo cristiano católico en particular, entendiendo que nuestro país tiene una libertad de creencia y de culto. Obviamente va a haber una concentración muy grande en las iglesias, la Pascua joven, niños, adultos, en fin, todo se concentra
giran en torno a la iglesia y de por allí también un hecho que siempre llama la atención, Roberto, que hoy día en gran medida se recuperó, porque estábamos hablando de algunas cuestiones que en alguna medida tendían a desaparecer o a lentamente apagarse. Hoy, por ejemplo, se produjo y se produce un retorno muy importante de los famosos estacioneros, los pasioneros. Sí. Yo tengo un caso muy particular de unos amigos que están, yo vivo en Capiatá, ahí están unos amigos que hace 100 años, de una manera totalmente tradicional, ellos desarrollan cada Semana Santa el Vía Crucis, y que incluye el famoso Purajeyasí, el canto lastimero, que no es Purajeyasí, tengo que aclarar porque muchas veces la gente dice Purajeyasí, o es Purajeyasí, es el canto lastimero, el canto doloroso, que refleja la pasión de Cristo. Este es un grupo que está yendo para la gente que quiere, inclusive hoy hacen ellos una presentación a la tarde. El grupo se llama Santo Rey, está en el kilómetro 18 de Capiatá, y hace 100 años que un grupo de familias se reúnen siempre en esta época y cantan, salen, tienen su propia indumentaria, sus insignias, sus estandartes, sus faroles, y recorren y cantan. Y esas canciones están en castellano, están en guaraní, están en yopará, y ver a esos amigos cuando salen con tanta devoción, con tanta fe, es allí donde eso todavía nos demuestra que hay una marcada presencia religiosa en mucha gente. Es decir, para ellos significa efectivamente eso, una tremenda pasión, el canto mismo refleja eso, y asociar eso con otros fenómenos, yo creo que nos demuestran que en gran medida sigue siendo una tradición religiosa. Pero también es como que me llama mucho la atención siempre el tema de las redes sociales, los grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, cómo la gente de manera totalmente espontánea levantan las fotos del cipá que están haciendo, sí, ¿verdad? Es decir, Tatacuá, que eso nos muestra un sentido de identidad, algo como que volvemos siempre, aunque sea en esta época, retornamos a esas raíces, a lo nuestro, ¿verdad? Y mismo para una cuestión tan interesante, yo les agradezco a ustedes que el propio medio Noticias Paraguay concentre su atención en un tema de la cultura popular. Yo estuve viendo toda la mañana toda la secuencia del noticiario de ustedes, y lo que he visto es cultura popular en su máxima expresión, es pura identidad. Y yo creo que eso hace un gran mérito al propio medio, al difundir, al mostrarle a la gente lo que somos, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y lo que usted decía anteriormente, un espacio de reflexión, no vale la pena también hacerse una introspección, también en términos de sociedad. Sin ánimos de polemizar, pero sí me gustaría saber su interpretación acerca de un fenómeno que para mí fue bastante singular y ocurrió en Urucuí, cuando la intendenta decide suspender un evento deportivo por considerarse un día muy importante justamente para las costumbres y también para la tradición creyente. Allí estamos hablando de la confrontación de un modelo que quiere conservar algo que es típico y tradicional versus otro que quizás ya le está restando ese valor a esta fecha, o es una expresión natural de la sociedad. Y yo creo que hoy, en este tiempo, comparado, repito siempre, a 30, 40, 50 años atrás, muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Y en ese hecho del cambio social que uno puede ver, es que, como decíamos en un momento, por más que refería al caso de Uruguay, acá también se da ese fenómeno en alguna medida, que la gente sale en una época como esta y además de participar del tema propio de la elaboración del CIPA, de acudir a la iglesia, etcétera, por medio está el entretenimiento, ¿verdad? Quien más, quien menos, a lo mejor va a buscar algún espacio, los padres o jugando fútbol, las mujeres a lo mejor vóley. Eso no es una cosa, digamos, anormal. Sí llamó la atención en este caso en particular, pero a mí me consta, yo siempre he visto esto en los últimos tiempos en varios lugares en este tiempo de Semana Santa, gente a veces todavía jugando fútbol o haciendo algún tipo de actividad deportiva, hacer una caminata, ir a Ñuguazú, etcétera. Yo creo que al final, si es que de por medio está el tema de la fe, tampoco colisiona con lo otro. Ahora, si eso tiende a un proceso de degradación que termina en una feroz borrachera y otras cosas, allí sí ya daña el sentido, digamos, de la valoración que la sociedad le da a la fecha y a cualquier tipo de prácticas deportivas, que no tengan que caer en el exceso, ¿verdad?
Y que se entendió posteriormente que ese era el propósito de la intendenta de esa localidad. Pero hay también del otro lado de aquellos que promovieron o que consintieron esta determinación, hay una necesidad aparentemente de querer preservar la tradición, pero tal cual era antes. Sí, aquí hay una cuestión que me parece muy importante. Yo creo que las autoridades, sobre todo locales, municipales, no tomaron todavía, digamos, cartas así muy serias en el asunto. En el sentido, son pocos los municipios que han programado una serie de actividades de Semana Santa como municipio. Muchos de lo que estamos viendo son expresiones espontáneas de la gente, pero tal vez el caso de Asunción, obviamente, también he visto el caso de Ñemby, donde hay un programa de actividades, y eso obviamente puede incluir, también he visto en el caso de Yaguarón, visita a los museos, a las iglesias, momentos deportivos, que eso pueda incorporarse dentro de un programa, y que yo digo que muchas veces ocurre esto porque no tenemos una planificación de las actividades, ya sean culturales o deportivas a nivel de muchos municipios. No estoy generalizando, pero aclaro que hay muchos que deben pasar las circunstancias, y yo diría hasta no aprovechamos eso. ¿Cuántos turistas ahora acá en Asunción, en los alrededores, buscando un espacio donde ir a vivir esto? Qué lindo hubiera sido que muchos de estos municipios hubieran planificado: y vamos a visitar este museo, acá tenemos, qué sé yo, una familia que se dedica a hacer vellú, a otro que hace en pasador, un grupo de músicos, convocar a los estacioneros en una plaza. Todo eso tenemos a mano. Cuántos artesanos, gente que hace todo tipo de actividad manual en Paraguay. Hubiera sido tan interesante que a nivel, digamos, municipal y departamental y obviamente nacional, en algún momento se tome carta en el asunto y se diga, bueno, vamos a aprovechar estos espacios y vamos a generar recursos para la comunidad y para la gente. Y por allí yo creo que ofertas nosotros tenemos, pero muchísimas en todos los rubros. Yo creo que una de las aristas, digamos, más llamativas del Paraguay es justamente esa expresión de la cultura popular, como ninguno, porque nosotros celebramos la Semana Santa y el valor agregado más importante tenemos guaraní, ¿verdad? Sí. Decimos chipá, decimos tupaitú, decimos, todo se dice en guaraní, y eso atrae la atención del mundo. Es decir, ver, por ejemplo, hoy en muchos de los grupos de WhatsApp y compañía al Papa diciendo Orerú y va perdiendo, deteriorando, o tenemos un pueblo sólido en sus costumbres. Bueno, es una cosa increíble el caso nuestro. Aparte de las dos guerras, una guerra de exterminio prácticamente donde el Paraguay quedó diezmado, otra guerra a corto tiempo, una tradición sustentada solamente en la oralidad, un amplio margen de analfabetos todavía en el Paraguay, hizo que la cultura permanezca en la oralidad. Acá todavía para mucha gente la palabra es la palabra. Hay mucha gente que no puede leer, no es que no quiera leer, no sabe leer, porque justamente un 40% del Paraguay sigue siendo hablante guaraní. Entonces, el fenómeno en sí yo creo que pasó y pasa por allí. Hoy se le agrega un elemento que yo creo que va a ayudar a mantener, aparte, insisto, y me parece siempre loable mencionar este espacio que ustedes le brindan. Hoy yo puedo entrar a YouTube y encontrar una cantidad de música paraguaya, de canciones, cómo se hace chipá, todo este fenómeno de la cultura popular hoy está guardado en lo que son estos grandes espacios que tiene el mundo hoy, que son los espacios que se dan a través de internet, Wikipedia, sí. Wikipedia nosotros tenemos en guaraní, sí. ¿Verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hoy la cuestión está en mejores, digamos, circunstancias, se guarda, se atiende, hay publicaciones, eso ayuda mucho, se está rescatando mucho, pero no tenemos que perder de vista que sobra mucho aún por rescatar. Muy bien, y ese es el desafío entonces. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y por venir a compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, Roberto, y a la audiencia de Noticias Paraguay también. Muy bien, así conversábamos con David Galeano, él es antropólogo, también profesor de guaraní. Así mismo, y de todas las de Nueva Lengua y Cultura Guaraní. Ahí está, entonces, muchas gracias. Seguimos con Caro.